Bienvenidos una semana más a El Garaje de Mira en Boxes Norte Bazar. Hoy nos dejamos de finuras europeas y nos vamos directos al origen de todo, al lugar donde la Royal Enfield no es una moto de postureo neo-retro, sino una religión, una herramienta de supervivencia y el latido de todo un país. Hoy nos vamos a la India. Y quédate hasta el final, porque hay una noticia sorpresa de esta semana por parte de Royal. Vamos al grano, porque es la pregunta del millón que siempre nos llega al canal. Llegas a Delhi, tienes un mes por delante. ¿Qué haces? ¿Te compras una Royal de segunda mano para revenderla al final del viaje? ¿O alquilas? A ver, el romanticismo de comprar una vieja Bullet en el mercado de Carol Back en Delhi sigue muy vivo, pero la realidad legal actual es implacable. Para poner una moto a tu nombre, necesitas el Registration Certificate, lo que exige residencia o dirección local en el país. El truco clásico de comprarla a nombre de un ciudadano indio de confianza con contrato de recompra se sigue haciendo, pero os aviso de que tiene riesgo. Cruzar fronteras entre estados indios con papeles que no coinciden con tu pasaporte es el imán perfecto para que la policía local os pare y os toque aflojar una buena cantidad de rupias en mordidas. Hoy en día, para viajes de menos de 2 o 3 meses, no os compliquéis la vida. Alquilad. Plataformas oficiales como Royal Enfield Rentals o agencias grandes os dan la moto revisada, con seguro a vuestro nombre y con todos los permisos para cruzar estados sin que os duela la cabeza. Eso sí, si vais a alquilar, hacedme un favor antes de salir de la tienda. Revisad a fondo la tensión de la cadena, que los radios de las llantas no bailen y que los retenes de la horquilla delantera no pierdan aceite. El polvo de las carreteras indias destroza esos retenes como si fuera lija. Y aquí viene la tercera opción, que para mí es la ideal si queréis vivir la aventura de vuestra vida, pero sin la tortura de pelearos con la burocracia, buscar hoteles sobre la marcha en mitad de la nada o sufrir si la moto se rompe en un puerto de montaña a 4000 metros de altitud. Los viajes organizados. Seguro que a muchos os suena la gente de Rakatanga Tour. Son unos auténticos especialistas en esto. Básicamente, te apuntas y ellos se encargan de absolutamente todo. Te ponen una Royal Enfield impecable, planifican las mejores rutas posibles, gestionan los hoteles, los permisos para zonas restringidas, como el Valle de Nubra en el Himalaya, y, lo mejor de todo, llevan un vehículo de apoyo detrás con un mecánico nativo y repuestos. Si pinchas o tienes una avería, te subes a otra moto y sigues rodando mientras ellos solucionan el problema. Es la opción perfecta para ir a tiro hecho, disfrutar solo de conducir y centrarte en saborear la India en grupo, compartiendo las cervezas de después de la ruta con gente que tiene tu misma pasión. Así que ya tenéis el menú completo. Compra para los más kamikazes, alquiler para los independientes aventureros y viaje organizado tipo Rakatanga para disfrutar de la experiencia con red de seguridad. Pero ojo, elijas la opción que elijas, de nada sirve tener la moto perfecta si eliges mal el mes para viajar. En la India, el clima no tiene término medio. O te derrites, o te ahogas, o te congelas. Y lo curioso es que el mejor mes del año depende al 100% de la zona que quieras pisar. Grabaos esta regla a fuego. Si queréis ir al norte, Himalaya. Vuestra ventana va de junio a septiembre. Ni se os ocurra ir antes, porque los puertos míticos como el paso de Le Manali estarán cerrados por la nieve. Junio es increíble porque ruedas entre paredes de hielo gigantes, y septiembre es el mes de oro. Cielos limpios,
carreteras secas y menos masificación. En julio y agosto, cuidado con el monzón, que provoca desprendimientos de tierra que os pueden dejar bloqueados días enteros. Si queréis ir al oeste o al sur, Rajasthan o Kerala, el chip cambia por completo. Vuestros meses son de noviembre a marzo. Rodaréis con unos 25 grados Celsius maravillosos y clima seco. Si se os ocurre meteros en el desierto de Rajasthan en mayo, el aire abrasador a 45 grados Celsius os va a cocer la cabeza dentro del casco antes de llegar al primer palacio. Y ahora que sabemos cómo y cuándo ir, ¿por dónde empezamos a rodar? Os propongo las 3 caras de la India en moto: el Himalaya y la ruta de los dioses, norte, de Delhi a Leh, el bautismo de fuego, carreteras de tierra, ríos de deshielo cruzando el asfalto y pasos a más de 5.000 metros de altitud, donde a las viejas Bullet de carburación les costaba la vida respirar. Aquí la reina indiscutible es la Himalayan. Rajasthan y la ruta de los reyes, oeste, kilómetros de desierto, fuertes medievales y vacas sagradas en mitad del asfalto. Aquí se disfruta el thump, pesado de una Classic 350 o una Bullet 500 a ritmo tranquilo. Y apuntad esta parada obligatoria, el templo de Ombana o Bullet Baba, un altar real consagrado a una Royal Enfield de 1986, donde los moteros locales le ofrecen alcohol y rezan para pedir protección en la carretera. Kerala y la ruta tropical, sur, playas bordeadas de palmeras, plantaciones de té infinitas en Munnar y un ambiente mucho más relajado. Es el territorio ideal para una Meteor o una Interceptor 650, terminando el viaje obligatoriamente en el mítico Garage Café de Royal Enfield en Goa, frente al río. Por cierto, queremos rellenar el mapa de nuestra comunidad. Si alguno de los que nos escucha ya ha cumplido el sueño de rodar por India, entrad en royalriderroutes.com, subid vuestro track y comentaremos vuestra aventura en el próximo programa. Y de las rutas infinitas de la India, nos vamos directos a la sección de noticias calientes de última hora, porque esta semana ha saltado una bomba que va a volver locos a los amantes del custom. Señores, Royal Enfield lo ha vuelto a hacer. Acaban de anunciar el lanzamiento de la Shotgun 650 Rough Crafts, una edición limitadísima a solo 100 unidades para todo el mundo. Para los que no conozcan a Winston Ye, es el cerebro detrás de Rough Crafts en Taiwán, uno de los talleres de customización más exclusivos y oscuros del planeta. Y ojo al dato, porque los que nos seguís en el canal sabéis que esto nos toca muy de cerca. Esta edición especial está basada directamente en la customización radical que pudimos ver en persona y tocar con nuestras propias manos en el festival Wheels and Waves en Biarritz. ¿Os acordáis de aquella shotgun brutal, con escape elevado tipo tracker, llantas de carbono y ese frontal tan agresivo que nos dejó a todos con la boca abierta en el stand? Pues de ese prototipo conceptual ha nacido esta versión de producción de calle. Obviamente, para homologarla a nivel global, han tenido que suavizar algunos detalles, pero la esencia está intacta. Mirad qué absoluta locura de diseño. Mantiene ese motor bicilíndrico 650 que tanto nos gusta, pero viene vestida con un esquema de pintura negro satinado y detalles en oro que son marca de la casa de Rough Crafts. El asiento monoplaza con costuras de rombo, las tapas de motor oscurecidas y ese aire bobber scrambler tan agresivo, es pura joyería sobre 2 ruedas. Estad muy atentos porque las reservas vuelan y con solo 100 unidades circulando por el planeta, cruzarse con una de estas en la carretera va a ser como ver un unicornio. ¿Qué os parece? ¿Os gusta esta dirección ultra premium que está tomando la marca?
¿O preferís las preparaciones de garaje de toda la vida? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Y ahora sí, de la alta costura motera nos bajamos al barro del taller. Mr. Thump, ponte los guantes de nitrilo, que abrimos el consultorio técnico con las preguntas que nos habéis dejado en los comentarios. Bienvenidos a su nuevo programa, el consultorio de Mr. Thump. Thump, prepárate, porque la pregunta que nos ha dejado José Gabriel en los comentarios es un clásico de los foros de Internet. Nos escribe y dice lo siguiente: Hola, quería preguntarte sobre el rendimiento de la Meteor 350. Verás, veo en muchos foros que para que ese motor vaya mejor hay que hacer 3 cosas: piñón de 16 dientes, filtro de aire de alto rendimiento y quitar el catalizador. ¿Qué hay de verdad en todo eso? Gracias. Thump, el eterno dilema de querer convertir una tranquila 350 en un cohete espacial. ¿Qué hacemos con estas 3 recetas mágicas de Internet? ¡Ay, José Gabriel! ¿Qué peligro tienen los foros de Facebook y los grupos de Telegram? Mira, me alegra muchísimo que nos hagas esta pregunta porque vamos a destripar esos 3 mitos desde el punto de vista de la ingeniería y de la mecánica real, no de las sensaciones de barra de bar. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. 1. El piñón de 16 dientes. Cambiar el desarrollo. El primer mito. El motor J-Series de tu Meteor está diseñado, equilibrado y contrapesado para dar su par máximo de 27 Nm a tan solo 4.000 revoluciones por minuto. Todo esto usando su relación secundaria original y su cadena de 106 eslabones. ¿Qué pasa si le metes un piñón de 16 dientes para alargar el desarrollo? Pues sí, amigo. Cuesta abajo, y con el viento a favor la moto irá más desahogada y estirará un pelín más. Pero en el momento en que encares una cuesta arriba, sople viento de cara o vayas cargado con equipaje, la moto se va a morir, va a perder toda la fuerza y la aceleración en marchas largas. En vez de ir mejor, vas a tener que estar reduciendo marchas constantemente. 2. El filtro de aire de alto rendimiento. El manual de taller de Royal Enfield es clarísimo en esto. Exige usar exclusivamente el filtro de papel original. ¿Por qué? Los filtros de alto rendimiento, los típicos de algodón o esponja que te prometen que la moto respira mejor, lo que hacen en realidad es dejar pasar más aire a costa de filtrar menos. En un motor monocilíndrico de carrera larga como este, que succiona aire con mucha fuerza, poner un filtro que retiene menos es abrirle la puerta al polvo, a la arena y a las micropartículas para que entren directas al cilindro. Eso actúa como una lija dentro del motor, provocando un desgaste prematuro por abrasión brutal. ¿Merece la pena arriesgar la vida del motor por ganar medio caballo imaginario? Yo lo tengo claro, no. 3. Quitar el catalizador. Y aquí viene el pecado capital. Quitar el catalizador en una moto Euro 5 o Euro 5 más es el peor error que puedes cometer. La gestión electrónica, la famosa centralita ECU, necesita exactamente la contrapresión del escape original para que la sonda lambda pueda medir y regular bien la mezcla de aire y gasolina. Si le quitas el catalizador, la moto va a retener mucho peor. La mezcla se va a volver inestable y pobre, y encima de ir totalmente ilegal y no pasar la ITV, vas a perder la garantía de emisiones oficial de la marca de inmediato. Y ojo, que esto es una alerta de fábrica. Modificar las especificaciones de diseño originales altera por completo la finura que caracteriza a este motor, y usar piezas no homologadas anula la garantía oficial del tirón. En resumen, José Gabriel, la Meteor 350 es una cruiser tranquila, un motor pachón, diseñado para disfrutar de su elasticidad, su suavidad y su bajísimo consumo a ritmos legales. Si le haces esos cambios, solo vas a conseguir forzarla, perder fiabilidad y gastar dinero para nada. Déjala estrictamente original, mímala y disfrútala tal y como la parieron en Chennai, que va de cine. Amén a eso, Thump. Amigos, hacedle caso al maestro, que de esto sabe un rato. Dejad los inventos raros de los foros y disfrutad de vuestras Meteor tal y como son, que son motos para saborear el paisaje. Y con este gran consejo de Mr. Thump,
cerramos las puertas del garaje de Mera por hoy. Menudo viaje nos hemos pegado. Desde las rutas más salvajes del Himalaya y los viajes organizados de Rakatanga, pasando por la espectacular Shotgun 650 de Rough Crafts que aún nos tiene locos desde Biarritz, hasta resolver vuestras dudas mecánicas en la mesa de taller. Ya sabéis cómo funciona esto. Si tenéis alguna duda técnica de vuestra Royal Enfield, dejádnosla abajo en los comentarios para que Mr. Thump le meta mano en el próximo programa. Si habéis viajado a la India o tenéis rutas espectaculares por el norte, subidlas a royalriderroads.com para que toda la comunidad pueda disfrutarlas. Y si os ha gustado el video, un buen like, suscribirse y activar la campanita nos ayuda a la vida a seguir haciendo crecer esta familia de Boxes Norte Bazar. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más al otro lado de la pantalla. Buenas rutas, cuidado en la carretera y nos vemos el próximo jueves en el garaje.